Karen, qué amable. Bienvenidos todos. Qué gusto tenerles aquí en esta sesión de información. Eh, Quisiera platicar un poquito con ustedes, reflexionar sobre el tema de consejo de administración y luego presentarles nuestro programa. No sé en qué etapa se encuentren ustedes del consejo, qué tanta información tengan al respecto. Al programa normalmente vienen empresarios que quieren poner un consejo de administración y están buscando la mejor forma de hacerlo, o vienen empresarios que tienen un consejo, pero les encantaría mejorar su desempeño. Es el mayor porcentaje, estos dos perfiles de participantes que tenemos. También vienen directores generales que no son necesariamente dueños de empresa, pero que Hola, hola. necesitan prepararse en estos temas para una mejor relación con su consejo. Y también recibimos, en un menor porcentaje, recibimos consejeros profesionales, ¿verdad? Gente que ya presta sus servicios y que quiere capacitarse de una mejor manera en este tema tan apasionante de los consejos de administración. Voy a proyectarles una breve presentación. Pueden ustedes abrir micrófono en cualquier momento y hacer una pregunta o un comentario si lo consideran necesario. Y después de platicarles un poquito de este tema y del por qué la necesidad, hace 20 años nadie hablaba de consejos de administración en México, y lo que más escuchabas de empresas que cotizan en bolsa, pues eran de consejos fuertemente enfocados a la vigilancia y al cumplimiento. Tienes una responsabilidad fiduciaria, tienes temor que te agarren con los dedos en la puerta y vamos a asegurarnos de que estamos cumpliendo la ley. Y aunque eso es una necesidad regulatoria y de buen sentido de negocio, no es para mí ni con mucho lo más apasionante y lo más relevante de un consejo de administración, que ahorita les comento con mucho gusto. Voy a compartir presentación y hablo un poco. Voy a minimizar la pantalla donde tengo sus cámaras, así es que los dejo de ver. Eh, Si levantan su mano me aparece en mi pantalla, y si no, simplemente abran su micrófono, por favor. Vamos a hablar, yo le pongo, me gusta hablar de consejos de alto desempeño, porque se me acercan con frecuencia empresarios que tienen un consejo o que han puesto 3 veces diferentes consejos y están convencidos de la idea, pero no termina de cuadrarles los resultados del consejo. Y a mí me parece que aún empresas que cotizan en bolsa podrían beneficiarse mucho de hacer un énfasis en el alto desempeño de sus consejos de administración. Y tanto fracaso corporativo que hemos visto, sobre todo en empresas de Estados Unidos y de Europa, es un indicativo de que, por supuesto, de que es requerido el alto desempeño del consejo aún en las empresas más grandes, en los mercados de capital más grandes. Nosotros nos especializamos en gobierno corporativo de empresas familiares, aunque en países como México puede ser un tanto confuso el término, ya que 99% de las empresas son familiares, coticen en bolsa o no coticen en bolsa. Aún nuestras grandes empresas icónicas de México, 70-80% del equity pertenece a una familia o a un pequeño grupo de familias. Estoy hablando de FEMSA, de Alfa, de Bimbo, eh, las empresas de Carlos Slim. Son muy pocas empresas en México cuyo control corporativo, es decir, la mayoría de los votos, más del 50% de los votos, cotiza en la bolsa de valores.
desde ese punto de vista son empresas que decimos muy eh, privadamente controladas, ¿verdad? This is privately held, dicen en inglés, o tightly controlled, ¿verdad? Son controladas por un pequeño grupo de personas o de familias. Entonces, la empresa familiar eh, es la forma de organización comercial más popular en el mundo entero, no solamente en México, y tiene atributos especiales que se han evidenciado una y otra vez en diferentes países del mundo. Y tal vez el más relevante de ellos es que las empresas familiares son más rentables que las empresas no familiares. Y para esto hay diferentes explicaciones. Uno de ellos es que al ser normalmente empresas bastante más planas, tienen mucho mayor flexibilidad para responder a las necesidades del mercado y la agilidad en la toma de decisiones es mucho más rápida. No hay una estructura jerárquica piramidal tan grande que los haga lentos y hasta torpes en la toma de decisiones. La empresa familiar reacciona de una manera mucho más veloz. La mayoría de las empresas familiares no cotizan en bolsa y no tienen la obligación de revelar estados financieros cada 90 días y tratar de explicar uno de los indicadores económicos más improductivos e inútiles que existen, como la utilidad por acción. La famosa UPA o earnings per share es algo que afecta grandemente cada trimestre a los mercados accionarios, que no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? La empresa familiar, las familias propietarias pueden enfocarse en el largo plazo, pueden enfocarse con más tranquilidad en el legado que van a dejar a su familia, a sus colaboradores, a su comunidad, por ejemplo. eh, Tienen o tienden a tener una relación más íntima con los colaboradores, sobre todo con los ejecutivos clave. Aunque una empresa familiar se le puede dificultar más atraer talento que para las grandes empresas que cotizan en bolsa, una vez que ese talento es atraído, tienden a formarse vínculos fuertes porque tratan directamente con los dueños, con los propietarios, y eso permite pues una mayor fidelidad, una mayor permanencia. No fácilmente se los lleva un headhunter, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de todas estas características positivas de la empresa familiar, aquí les pongo un liderazgo comprometido, eh, esta estadística que se ha comprobado consistentemente por el Instituto de Empresas Familiares en Estados Unidos, nos dice que cuando la empresa familiar pasa de la primera a la segunda generación, solamente sobrevive el 30% de las empresas. Es cierto que no es que quiebren todas, algunas simplemente cambian de dueño, pero la mayoría desaparece. 30% de las empresas sobreviven en manos de la segunda generación. Y para la tercera, para los nietos, únicamente el 10% de lo que hay. El 10% del 30%, es decir, el 3% de las empresas originales son las que sobreviven exitosamente en manos de los nietos. Y si la empresa familiar es más rentable y si pueden enfocarse más en el largo plazo, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué es lo que provoca esto? Y el problema es que la empresa familiar no tiende a desaparecer por una falta de visión empresarial. Claro que puede existir, pero la empresa familiar desaparece por una guerra civil en la familia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Es la familia la que no se pone de acuerdo o es el líder de la empresa familiar quien no tuvo cuidado de planear adecuadamente el futuro de la empresa
y deja un caos detrás de él sin ninguna intención, pero caos a final de cuentas. ¿Qué es lo que ocurre? En una ocasión me preguntó un empresario: Carlos, ya me han dicho esa estadística en varias partes y bueno, es lo que es, pero ¿por qué ocurre eso? Y es que me puse a hacer investigación al respecto y encontré la respuesta. La respuesta es el fracaso o la ausencia de un sistema de gobierno efectivo en la empresa y en la familia. Me encontré con un artículo de investigación que hace un metaanálisis. No sé si están ustedes familiarizados con el término. Un metaanálisis es cuando un investigador o un conjunto de investigadores lee y analiza todo lo que se ha escrito y publicado acerca de un tema, y a raíz de eso te ofrecen las conclusiones de las principales fuentes de investigación mundialmente reconocidas. Para acabar pronto, te evitan tener que leer 100 artículos de investigación a cambio de leer uno solo. Y leyendo uno de estos artículos me encuentro precisamente con esto: falta de alineación entre la familia y la empresa. La gran pregunta es: ¿y cómo gobernamos a la empresa familiar? Porque por ley no necesitas tener un consejo de administración, puedes tener un administrador único, ¿verdad? Si eres una SAPI, sí necesitas, independientemente del tamaño, siendo SAPI, sí requieres un consejo de administración. Pero una cosa es que lo nombres y lo escribas en el acta de una asamblea ordinaria de accionistas, y otra que en realidad funcione, ¿verdad? Que le prestes atención y que funcione como un consejo. ¿Cuál es nuestra propuesta para salirnos de esta etiqueta, de esta estadística terrorífica del 70% de empresas que desaparecen con el paso o el advenimiento de la segunda generación? Un sistema integral de gobierno, yo le llamo, para la permanencia, en donde reconocemos eh, que un mundo está la empresa familiar y la familia empresaria está en otro mundo. Son dos personalidades diferentes, incluso jurídicamente hablando. Son mundos distintos. En la empresa familiar, el objetivo es la productividad. No hay un indicador de mayor bienestar en el mundo en el largo plazo que la productividad. Y la dimensión clave en la empresa familiar es el profesionalismo, la institucionalización y la meritocracia. Así funciona la empresa familiar. En la familia empresaria, el objetivo es la unidad, el amor, el compromiso, las dimensiones clave, la comunicación y la confianza. Desde este punto de vista, yo les puedo decir que la familia es socialista y la empresa es capitalista. La empresa ama a las personas por lo que hacen y la familia ama a las personas por lo que son. No importa si el hijo saca puro 100 en la escuela, no importa si el hijo sobresale en deportes, es hijo, allí nació, es nuestro, lo amamos de cualquier manera que venga. Es más, en la familia tendemos a ayudar a quien lo necesita más. En la empresa tendemos a premiar a quien hace más. Son dos enfoques bien distintos. Y como sistemas capitalista y socialista, lo natural es que con el paso del tiempo estos dos colisionen. Y eso es lo que termina pasando. A final de cuentas, ¿cómo le hacemos para que estos dos mundos no choquen? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño punto o área de intersección. Eso dice que la empresa, aunque tiene una vida diferente y objetivos diferentes propios, y la familia tiene una vida distinta y sus propias motivaciones,
sus vidas se entrelazan. Ahorita les voy a decir yo a través de qué elementos se entrelazan la vida de la familia y de la empresa, pero es precisamente por esa intersección, por ese vínculo que normalmente, si no está bien preparada la familia empresaria, termina destruyendo a la empresa familiar. En el programa nosotros nos la pasamos hablando de esa estructura de gobierno que ven ustedes en la pantalla. No es ningún invento, está dada por la ley, ¿verdad? Así lo manda la Ley General de Sociedades Mercantiles, así lo complementa la Ley del Mercado de Valores. Los dueños de la empresa forman la asamblea de accionistas, por lo menos tienen que ser dos, y la asamblea de accionistas nombra a un consejo de administración. Este consejo de administración debe a su vez nombrar a un director general. Y si yo respeto el orden de nominaciones, entonces tengo que entender que el director general le rinde cuentas al consejo y el consejo le rinde cuentas a la asamblea de socios. No somos muy buenos para rendir cuentas. Y cuando nosotros overlapeamos o confundimos los territorios y juntamos a familia con empresa, es prácticamente imposible rendir cuentas entre familiares, a menos que tengamos un consejo profesional con la participación de consejeros independientes que sepan lo que están haciendo. ¿Okay? Claramente nosotros hablamos de la asamblea de socios sin duda alguna en el programa, pero nos centramos en las mejores prácticas del funcionamiento del consejo de administración. Por otro lado, también le dedicamos espacio al gobierno de la familia empresaria, menos conocido, pero no es rocket science. La asamblea de la familia está compuesta por los socios, sus familiares, los hijos de sus familiares, los cónyuges de sus familiares, ¿verdad? Es el concepto extendido de familia. Hay un consejo de familia que no es de carácter decisorio sobre la empresa, pero es clave y fundamental para que esta relación entre empresa-familia sea provechosa, ¿ok? Y bueno, hay comités de apoyo. Yo les quiero comentar que cada familia tiene el privilegio de decidir si va a ser una fuente de fortaleza y de ventaja competitiva para su empresa o si va a ser una fuente de aflicciones y de problemas sin fin. Y lo peor del caso, o lo más peligroso, es que a veces se toman estas decisiones aún sin darse cuenta. De manera natural, yo les comento, una familia o fortalece a la empresa o la debilita y representa su peor amenaza. Y no tiene que ser una decisión explícitamente tomada. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestras prioridades le van a dar forma al tipo de apoyo o de detracción que la familia produce sobre la empresa sin ninguna duda. De esto hablamos en el programa, por supuesto, de una manera muy detenida. ¿Qué representa este vínculo de acá? Son decisiones muy críticas, trascendentales. Por ejemplo, la compra-venta de acciones. ¿A quién le puedo vender acciones? ¿Quién puede vender acciones? ¿A qué precio? La herencia de acciones. ¿A quién le puedo yo heredar o ceder mis acciones? ¿Se las puedo heredar a mi cónyuge o únicamente a mis hijos? En línea recta, ¿verdad? Hacia abajo. El trabajo de la familia en la empresa. ¿Puede la familia trabajar en la empresa? No, no puede trabajar en la empresa. Bien,
¿Cómo le vamos a hacer para que aprenda cómo funciona la empresa y para que genere cariño hacia la empresa? No sé si puede trabajar en la empresa, cuáles son las condiciones de ese trabajo, cuándo y cómo pueden venir a trabajar a la empresa. Y la cuarta decisión es la política de dividendos. Cuatro cosas terriblemente importantes: compra-venta de acciones, herencia de acciones, el trabajo de la familia en la empresa y la política de dividendos. Estas cosas ineludiblemente nosotros las definimos en el acuerdo familiar o protocolo familiar. El protocolo familiar nos ayuda a gestionar las relaciones de la familia con la empresa. Se acuerdan muchas cosas, pero estos cuatro acuerdos son fundamentalmente importantes. La chamba del Consejo de Familia es asegurarse que de la administración del acuerdo y de su implementación, que se respeten los acuerdos. Familias empresarias que me encuentro que no integraron un consejo de familia, si tienen un protocolo familiar, ni se acuerdan que lo tienen. Es fundamental para que se viva el protocolo que exista ese consejo de familia. Entonces, el éxito de un gobierno corporativo sano no solamente es tener un consejo de administración de alto desempeño, sino también un mecanismo de gobierno para la familia empresaria que gestione efectivamente sus relaciones con la empresa. ¿Por qué un consejo de administración? Porque si no tenemos un consejo de administración y le dejamos todas las decisiones al director general, sea este de la familia o no, nos vamos a olvidar del futuro. El director general es absorbido completamente por la operación y se concentra en la consecución de resultados inmediatos. La chamba del consejo de administración es mirar hacia el futuro, hacia adelante. Y acá les pongo, hoy vivimos en un mundo más buca que nunca. Más volatilidad, más incertidumbre, más complejidad, más ambigüedad. Un director general no tiene tiempo para sentarse a pensar en estas cosas porque todo le urge para ayer. Entonces, es muy importante que consideremos el efecto de la transformación digital en nuestra empresa, la intensa competencia que hoy enfrentamos, competencia que puede venir del extranjero, no solo del interior, a competirnos aquí o nos compite desde lejos. En todo caso, oigan, están ustedes en el acero, están ustedes en el aluminio, encuentran ustedes una competencia bárbara de Vietnam, de Malasia, de la India, de China, ni se diga. Oye, ¿tienen ellos restricciones y son acusados de dumping en Estados Unidos? Sí. Y adivina para dónde van todas esas exportaciones cuando no pueden entrar a Estados Unidos. Aterrizan directamente aquí en México y ahí les encargo los márgenes que provocan. El Consejo de Administración, su trabajo es estar pensando hacia adelante, tener un enfoque hacia el futuro. De repente tus proveedores también se comportan, se convierten en tus competidores. Y si son proveedores muy poderosos y ellos tienen la palanca, el poder de negociación sobre ti, pues va a ser una competencia muy complicada. ¿Dónde vamos a decidir competir? ¿Dónde podamos hacerlo de la mejor manera, con los mejores márgenes? Los clientes cada vez son más difíciles de complacer, cada vez como clientes tenemos más información, cada vez conocemos más de los productos, cada vez tenemos más opciones para elegir de quién comprar. El tema de la pandemia es tan solo un ejemplo de un cisne negro que puede ocurrir en cualquier momento. Y por ahí les traigo una estadística, que las empresas que han tenido consejos de alto desempeño tuvieron la capacidad de amortiguar mucho mejor el golpe de la pandemia y de salir adelante mucho más rápido que aquellas empresas que no tenían consejos de administración de alto desempeño.
estos temas de geopolítica, ¿verdad? Simplemente de pensar lo que ha provocado de inflación en nuestro país, la invasión Rusia a Ucrania. ¿Qué pasaría si China termina eventualmente invadiendo Taiwán, que es el principal productor de chips en el mundo? ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos? Por más lejos que estemos, eso es ineludible que nos afecte. El riesgo regulatorio, por supuesto, y tal vez como el más grande de todos los riesgos, el tema de la ciberseguridad. ¿De qué manera estamos protegiendo nuestras empresas? Los consejos de administración deben de tener perfectamente bien identificados cuáles son los riesgos que enfrenta la empresa y qué estamos haciendo para eliminarlos, para reducirlos o para transferirlos. Si tienen ustedes una empresa mediana y no están gastando por lo menos $300,000 al año en ciberseguridad, pues no tenemos ningún tipo de protección. Y si somos una empresa de un tamaño más o menos respetable, no debemos estar gastando menos de $1,000,000 al año en ciberseguridad. Tienen un apetito preferencial por las manufactureras, estos equipos eh, terroristas de ciberseguridad, pero pues también han hackeado bancos y tiendas de departamento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo este landscape en el que viven nuestras empresas nos ¿Dónde? dice a gritos que nosotros ya no podemos continuar siendo un hombre orquesta, ya no debemos continuar manejando la empresa como antes. Lo que antes ha funcionado difícilmente va a funcionar ahora. Es bastante más difícil hoy día ser exitoso y va a ser más complejo adelante. ¿Qué es lo que tengo en un consejo de administración? Pues sabiduría colectiva. Tengo un enriquecimiento bárbaro en la toma de decisiones. Me sirvo de la trayectoria y de la experiencia de varias personas que vienen de otros caminos de la vida, que traen otras eh, culturas, preparaciones, trayectorias que deben de ser complementarias para lo que necesita la empresa, para lo que tienen los empresarios. Aparte de promover y generar un entorno ideal para una adecuada rendición de cuentas, sobre todo si son familiares los que están dirigiendo a la empresa. A final del día, para no abrumarnos frente a tantos cambios, el Future Today Institute, acá dice abajito, ¿verdad? Future Today Institute, así pueden ustedes entrar a su página en internet, van ustedes a ver esto que tienen acá. Ellos dicen, mira, todo el cambio en realidad es generado por 10 motores en el mundo, todo cambio futuro. Fíjate en la distribución del ingreso, que por 3 años seguidos dice el Foro Económico Mundial que es el reto más grande que tiene la humanidad, la educación. Esta distribución del ingreso en una grandísima medida es lo que tiene a prácticamente toda América Latina siendo gobernada por la izquierda, por diferentes grados de izquierda, salvo el reciente triunfo en Argentina. Pero ese es el problema, precisamente, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros seguir pensando eh, para obtener soluciones de la misma manera en que creamos los problemas, ¿verdad? No nos va a llevar a ningún lado bueno. El tema de la educación, la infraestructura, nuestro gobierno local, la geopolítica, la economía, la salud pública, la demografía, el medio ambiente y los medios. Todo eso dice los 10 motores, de aquí salen los cambios más relevantes y tenemos a la tecnología permeada a través de todas estas 10 cosas. Entonces, difícilmente un director general tiene el tiempo de dedicarle para estas cosas, ¿verdad? Es más, en muchas encuestas que se hacen para directores generales,
se les pregunta cuántas horas al mes dedican para discutir la estrategia con su equipo directivo, es ridículo. El resultado no pasa ni de 2 horas. Si no hay un consejo de administración que funcione bien y que demande la discusión estratégica del futuro de la empresa, simplemente no se hace y entonces tienes empresas muy mal preparadas para un éxito continuado. Acá les presento resultados de un estudio por tema reciente de pandemia, en donde nos demuestra que se hace una clasificación de empresas a través de cuestionarios donde se les pregunta cómo funciona su consejo y se identifican empresas con consejos de alto desempeño y de pobre desempeño a partir de la opinión de los mismos consejeros y presidentes de consejo. Y se encuentra que empresas que tienen un buen gobierno corporativo tienen una mayor capacidad para absorber las crisis generadas por contracciones económicas, tienen una recuperación más rápida de esas crisis y tienen un mayor potencial de desempeño en el largo plazo. Y para empresas que cotizan en bolsa, pues esto se demuestra de esta manera, ¿no? Con el desempeño, el precio de mercado de la acción. Estas son las 100 empresas con un menor efectividad de su consejo de administración, el Standard Poor's 500 y empresas con consejos de alto desempeño. Y podemos nosotros, digo, un consejo no es que te evite por completo las crisis, pero si nos damos cuenta, siempre tiene unas bajadas mucho más controladas y tiene un upside, un potencial mucho mayor que las otras empresas, aquellas que están bien gobernadas, ¿verdad? Son empresas públicas, no es el enfoque de nuestro programa. Por supuesto que cualquier empresa pública se beneficiaría de tomar nuestro programa sin ninguna duda, pero pues son datos, ¿verdad? Son datos que nos ayuda a entender cuál es el resultado de dedicarle tiempo, esfuerzo y seriedad a el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un tema amplio, pero el principal mecanismo interno para hacer gobierno corporativo en las empresas es el Consejo de Administración, sin ninguna duda. Eh, Podemos distinguir las grandes funciones del Consejo en el tema de vigilancia y cumplimiento, es decir, auditoría interna, externa, control interno, presupuesto de operación, análisis financiero. Pero lo verdaderamente apasionante que les decía hace un momento es el tema de negocio. Ahorita les voy a mostrar con nuestro programa y sus diferentes módulos cuáles son las vertientes de los negocios que deben de ser impactados por el Consejo de Administración, entendiendo que el Consejo no debe meterse con la operación. El Consejo no está para dirigir las personas de la empresa, ni mucho menos para dirigir las operaciones. Deben haber responsables para ello, pero el consejo sí que debe asegurarse que la empresa tiene actividad operativa de excelencia, de clase mundial, sin ninguna duda, pero no debe entrometerse con la operación del negocio. ¿No te gustan los operadores? ¿No te gustan quienes operan? Cámbialos, pero no generes caos, confusión y desorientación tú como consejero metiéndote a dar órdenes de operación. Y la principal chamba del consejo, dice un amigo mío, es hacer que la empresa sea eterna. Esa es su chamba, la continuidad del negocio, entendiendo desde un punto de vista legal que la responsabilidad de los consejeros no es hacia los accionistas, es hacia la empresa, hacia la sociedad. Es el bienestar de la empresa lo que obliga a los consejeros. Pero no se requiere de un sabio para entender que si la empresa está muy bien, los dueños van a estar muy bien también. Solamente los dueños, deben estarlo también sus colaboradores,
sus proveedores, sus clientes con el correcto enfoque de administración, ¿verdad? A final de cuentas, les pongo, el gobierno corporativo no es una meta, ¿verdad? Nunca es un fin, siempre es un medio. Es un medio para diseñar, promover y defender la cultura de la empresa, que es lo más trascendente que puede tener la empresa para promover la productividad, el crecimiento rentable y la estabilidad financiera de la empresa. Es un medio para lograr grandes cosas y ya en estas latitudes yo les diría a través de una empresa enfocada en las personas. Si somos una empresa enfocada en los resultados, nos vamos a terminar llevando entre las piernas a cuanta persona nos encontremos, sean colaboradores, directivos, proveedores o vecinos en la comunidad. A mí me parece que no hay manera más noble, digna y productiva en el largo plazo que generar buenos resultados a través de un enfoque en las personas. Eso es lo más duradero, ¿eh? Y creo yo que puede llegar a ser lo más satisfactorio en la vida de la familia empresaria. Les presento pues nuestro programa de formación de consejeros en su edición número 17, no sin antes hacer una pausa y preguntarles si tienen alguna duda o comentario con respecto a toda la información que les acabo de dar. Carlos, yo tengo una pregunta, gracias por la presentación. Cuando tú hablabas Sí, sí. del top 100 de las companies, estás hablando también de la nueva tecnología, ¿no? O sea, no necesariamente son consejos de alto desempeño, sino son novedades o son unicornios o son cosas que están haciendo que sea un desempeño extraordinario. ¿Es correcto o estoy Sí, equivocado? sí, pero tienen que ser empresas que cotizan en bolsa para que podamos tener la información para el análisis, ¿verdad? Si son unicornios desde el punto de vista de un valor estimado, en el caso de que fueran a bolsa, no podemos contar con información para ver su recuperación y su comportamiento en las crisis. Ok. ¿Ah? Y el otro tema relacionado con eso, y hablabas que coincido totalmente, el tema del recurso humano es muy importante la gente, pero en ese indicador que muestras, tú le estarías dando importancia al desempeño financiero. ¿Es En el correcto? indicador de la gráfica que les presenté, Del top 100 sí, o de las de Fortune, como quieras. sí, 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 porque se usa el precio de mercado de la acción, Ok. ¿verdad? Y aunque no es ningún indicador perfecto, es el que normalmente eligen para medir la creación o destrucción de valor. Ok, está bien, me queda claro, gracias. Sí, claro. Muy bien. ¿Alguien más con pregunta o comentario? Muy bien. Pues les presento con todo el gusto del mundo a nuestro programa. Saben que el día de ayer terminamos la edición número de 16. Ayer cerramos el programa de este año. Tuvimos 62 empresarios. Este, fue maravilloso ver la respuesta de cada uno de los participantes. Tuvimos 2 días de módulo con proceso de sucesión de liderazgo y qué alegría me da que justo al día siguiente de haber terminado la edición de este año estemos promoviendo el programa del próximo año. ¿A quién va dirigido? Como les comenté al principio de la charla, primeramente a empresarios y accionistas. ¿Cómo los distingo? Empresarios es el dueño de acciones que trabaja en la empresa, el accionista es alguien que es accionista pero que no trabaja en la empresa. No es ninguna definición del libro de texto, simplemente les digo que es para todo dueño de acciones de la empresa, trabaja en la empresa o no trabaja en la empresa.
Por supuesto que es para consejeros de administración y también para directores generales, ¿verdad? Directores generales que no son dueños, ¿verdad? Si por allí me viene, como ya ha venido, el director legal corporativo de FEMSA o de alguna otra empresa grande, aunque no sea director general, aunque no sea dueño, si es un alto directivo de una empresa que consideramos va a aportarle mucho valor al programa, también lo aceptamos porque entendemos que los participantes y los instructores y todos podemos beneficiarnos de su experiencia. No estamos casados con un método particular de enseñanza. Privilegiamos todo lo que conocemos como diferentes métodos para traspasar el conocimiento de la manera más amena y perdurable posible. Usamos, pues obviamente, el clásico formato de instrucción, eh, pero no solamente hay uno o dos expositores por módulo, también tenemos a conferencistas invitados. Tenemos a paneles también de 3, 4 ejecutivos o empresarios que invitamos. Entonces, las conferencias de invitados, los paneles, son actividades muy exitosas en el programa. Claro que tenemos casos de estudio, también tenemos simulaciones, también tenemos roleplay. Es bastante variado, claro que mucho trabajo colaborativo durante la celebración de los módulos. Nos visitan empresarios y altos directivos muy reconocidos, como Enrique Zambrano Benítez de Proesa, Eduardo Garzate Fernández de Frisa, eh, viene Fernando González de Cemex o Alfonso González Migoya, o viene Manuel Sama, Ricardo Saldívar, que siendo mucho tiempo presidente y director general de Home Depot, hoy en día es presidente del sistema tecnológico de Monterrey y estamos encantados con ello porque es una persona extraordinaria, aparte de un gran líder organizacional. Hay una gran riqueza de nuestros invitados. Ustedes me pueden decir, oye, espérame, nada más que Frisa le vende a la industria aeroespacial y Metals está en 16 países en el mundo. Sí, pero no empezaron así. Empezaron con 3 empleados y han tenido subidas y bajadas con diferentes experiencias en consejos de administración, a veces consejos consultivos, a veces consejos formales, habiendo hecho procesos de sucesión hacia sus hijos o hacia personas de fuera de la familia. Todas esas cosas vienen y nos enriquecen terriblemente la conversación y los intereses de cada uno de ustedes, nuestros participantes, sin ninguna duda. Este es nuestro calendario para el 2024 eh, y tienen ustedes no solamente las fechas, sino los módulos. Y aquí se pueden ustedes dar cuenta claramente que los temas que cubren estos módulos son las funciones más relevantes de un consejo de administración. Iniciamos con una sesión de integración por un coach de alto desempeño como Benjamín Arriola. Luego tenemos el funcionamiento de los consejos de administración. Les hablamos de diseño de consejo, de integración de consejo, de funcionamiento. Un servidor está en ese módulo. Me acompaña mi amigo Roberto Danel. Roberto estuvo toda la vida en el Consejo Coordinador Empresarial a cargo del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo que está adoptado en la Bolsa de Valores de México. Y él inició desde el arranque, está recientemente retirado, hace 1 o 2 años se acaba de retirar, es consejero de varias empresas y bueno, nos encanta que participe con nosotros y nos comparta toda su experiencia en este respecto, ¿verdad? El siguiente módulo, que es más o menos es una vez al mes cada módulo, luego viene
el principal rol de un consejo es fijar el rumbo estratégico de la empresa. ¿Hacia dónde vamos? Y eso es el módulo número 2 con los doctores Luis García Calderón y Roberto Batres. Y muy importantemente, no solamente vemos lo que es una verdadera estrategia, sino el consejo, cuál es su rol. Hace la estrategia, la escucha, la puede rechazar, no la rechaza, la enriquece, finalmente la prueba, cuál es su relación con la alta dirección del consejo a través de la estrategia de la empresa. Luego tenemos al doctor Jaime Alonso Gómez. Jaime, pues es fundador de GADE, actualmente es profesor en la Universidad de San Diego. Allá se fue de decano de la Escuela de Negocios y pues lo apreciamos mucho y es un extraordinario expositor y nos viene a hablar sobre la responsabilidad característica del consejo y de la empresa a través de un capitalismo responsable, ¿verdad? Luego vemos sistema de presupuesto de capital con Ernesto Lozano. Eh, Ernesto nos platica cómo le hacen las empresas para determinar dónde invertir su dinero. No me refiero a las inversiones en portafolios financieros, ¿verdad? Me refiero a las inversiones en el negocio de la empresa, considerando que las oportunidades y las ideas son ilimitadas y los recursos son bastante limitados y como al día de hoy bastante costosos, ¿verdad? Luego tenemos a Víctor Medina Gama, que nos viene a decir cuáles son los indicadores y las razones financieras que deben estar sobre el escritorio del Consejo de Administración. Que no me vuelvan loco con 40,000 razones y con 50 reportes financieros. Dame razones y dame estados financieros que me ayuden a formarme un juicio y a tomar decisiones. ¿Cómo como consejeros nos debemos de beneficiar de ello? Y tenemos luego otra sesión de integración y pasamos a los procesos de compensación ejecutiva. Es Eduardo de la Garza quien está a cargo de ese módulo. Lalo es vicepresidente de Capital Humano de Walmart de México y Centroamérica. Previo a eso tenía ese mismo puesto de VP en PepsiCo y bueno, se lo llevaron a Walmart, es extraordinario. En casi todos los módulos tenemos a conferencistas y a panelistas, aparte de los instructores. Lalo trae entre a 10 y 12 invitados a sus módulos, es extraordinario. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que muy poco se sabe, cómo debe diseñarse un esquema de compensación ejecutiva competitivo, que tenga un componente de corto plazo, de largo plazo, un componente garantizado, un componente variable, un componente patrimonial y muy importantemente, cómo alinear este paquete de compensación con la estrategia de la empresa. Importantísimo. El Consejo de Administración se ocupa de la compensación del director general y de su primera línea de reporte. Y cuando la empresa es familiar, también se ocupa de la compensación de los miembros de la familia que trabajan en la empresa. Luego tenemos el marco legal del Consejo con Bernardo Canales, un abogado corporativo muy competente. Y pues Bernardo nos viene a hablar con toda la transparencia del mundo acerca de la responsabilidad fiduciaria y legal del Consejo y de los consejeros. Tiene muchísima experiencia y tiende a ser un módulo muy práctico y de mucha iluminación. Eh, Hay algunos módulos, por ejemplo, los que dicen 12 y 13, 24 y 25 ocurren la tarde de un lunes y la mañana de un martes, pero hay módulos como el rol del consejo en el capitalismo consciente o el sistema de presupuesto de capital que solo traen un día.
Es decir, uno es una tarde y el otro es una mañana. Son módulos cortos, ¿verdad? De mediodía, dependiendo del tipo de tema que estemos viendo. A veces un módulo lo vemos en la mitad del tiempo y otros módulos con más información, pues los vemos en el curso de una tarde y de una mañana. Este es el ejemplo de administración integral de riesgo con Jorge Martínez, que a mí me parece es uno de los 3 top expertos en riesgos en América Latina. Jorge, pues ha sido académico de toda su vida, pero también ha trabajado en Maseca, en Banorte, en Cemex, y ha sido consejero de Banco El Bajío durante más de 12 años, presidente de su comité de riesgos, pues tiene todo lo que requiere, es académica y prácticamente, ¿verdad?, empírico, experiencia, para platicarnos acerca de qué es lo que debe saber un consejo acerca de riesgos. Tenemos un tema muy relevante, pero es no tan emocionante, que es el tema de vigilancia y cumplimiento, y Salvador Llarena viene y nos habla precisamente de los trabajos del Comité de Auditoría y Control Interno en la empresa. Son módulos de mediodía, ¿verdad? El gobierno de la familia empresaria, todo esto tiene que ver con los consejos de administración, pero no podemos pasar por alto de ninguna manera el gobierno de la familia empresaria, ¿verdad? Así es que aquí lo tenemos el 30 de septiembre con un servidor y tenemos un módulo sensacional con el doctor Pablo Ayala acerca de la ética y la responsabilidad social del consejo. Cada vez más atacados los consejos por su falta de sensibilidad, por su egocentrismo, por su concentración en los resultados monetarios y en muchos de los casos con penas corporales en los Estados Unidos, ¿verdad? Pues viene a hablarnos y a sacudirnos un poquito acerca de estos temas. Eh, Luego tenemos a Daniel Mead con habilidades de negociación. Es un tema súper interesante, súper práctico, muy movido. Es un módulo muy gustado. Y terminamos con una sesión de integración, la tercera, y el 25-26 de noviembre, un servidor con el proceso de sucesión de liderazgo o de sucesión ejecutiva. Me la paso hablando principalmente de la sucesión del director general y principalmente del fundador, que es uno de los momentos más críticos en la vida de la empresa familiar. Pero también hablamos de los ejecutivos clave y de un director general que no necesariamente sea el fundador, ¿verdad? Por supuesto que tocamos varios temas. Esto es el programa que algunos de estos módulos son presenciales, la mitad son presenciales y la otra mitad son por Zoom. Después de la pandemia, digo, el mismo año de la pandemia, el 2020 y el 21 y 22, nos aventamos 3 años seguidos por Zoom, 100% el programa. Teníamos 60 participantes en cada año y este fue el primer año donde tuvimos 3 sesiones presenciales y el próximo año, si Dios lo permite, tendremos la mitad de sesiones presenciales y la mitad por Zoom. Y la clausura la tenemos en el Club Industrial y es un evento muy bonito. Y ahora Ana Karen nos va a ayudar con la siguiente información. Muchas Adelante, gracias, Alejandro. doctor. Muchas gracias. Efectivamente, este programa está diseñado con 81 horas totales, las cuales está dividida en 6 sesiones presenciales y 7 online. Las sesiones presenciales inician los lunes con una comida de 2 a 3 y pasan a las sesiones de 3 a 7 p.m. Por los martes inician con un desayuno de 8 a 9 y la sesión de 9 a 1 p.m. Las sesiones que son virtuales son los lunes de 4 a 7 y los martes de 10 a 1 p.m. Las características de este programa es que iniciamos el 11 de marzo.
y es en idioma español. La inversión es de 240,000, perdón, exentos de IVA, y tenemos algunos descuentos. Si gusta avanzar, doctor, por favor. Muy bien. El 5% por pronto pago antes de un mes de arranque del programa. En caso de que tengan un convenio empresarial o sean Exatex, se les da el 10% de descuento. Y si reúnen un grupo de 5 participantes, se les daría el 20%. También tenemos disponibilidad para hacer pagos a meses sin intereses con las tarjetas participantes. Y bueno, toda esta información yo se las estaré haciendo llegar a sus correos electrónicos junto con la grabación de este video. Cualquier duda, pues con todo gusto los puedo atender. Pasamos por un proceso de inscripción, el cual es llenar una solicitud de admisión. Dentro de este QR viene la solicitud, o bien en la información que yo les voy a hacer llegar a su correo también viene la liga. Y bueno, después de que llenan su solicitud de admisión, pasan por un proceso de admisión por parte del comité de admisiones, y después se realiza lo que es el pago. Y bueno, en el siguiente slide viene mi información. Estoy para servirles. Cualquier duda, con todo gusto podemos agendar una sesión para platicar un poco más a detalle de este programa. Para quien en algún momento, pues siempre hay imprevistos, ¿verdad? Y a pesar de que les damos el calendario con mucho tiempo de anticipación, si alguien por alguna razón no puede asistir a un módulo, el módulo puede ser tomado en la siguiente edición. Desde la Oficina de Educación Ejecutiva se les mandan mensajes y recordatorios para que puedan ustedes pues tomar el programa. Cuando es por Zoom, rara vez hay problemas porque donde anden pueden ustedes tomar el programa, pero siendo presencial, pues nos perdemos la participación y pueden ustedes tenerla en la siguiente edición. Muy bien, no sé si ¿Alguna tienen alguna pregunta? duda. ¿Mm? No, gracias, muy completo. Ninguna, muchas gracias. Todo muy claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Yo Encantado de sí tengo. tenerlos. Buenas noches, Sí, Verónica Martínez. Yo sí adelante, tengo Verónica. una duda, discúlpame, es que estoy en el tráfico. Entonces, aquí mi duda es respecto a qué diferencia hay entre este y el del IPADE, porque esa es mi toma de decisiones que estoy haciendo. Método del caso, el del IPADE es consejeros en acción. Entonces, Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Mira, me gustaría mucho, me hubiera gustado mucho que nos acompañaras al desayuno el día de ayer, porque uno de los que se estaban graduando había tomado el programa del IPADE el año anterior, y pues me había comentado con mucho detalle todas las razones del por qué este programa le gustaba mucho más. Las palabras que dijo en realidad al final del día es: ustedes tienen verdaderamente una ventaja competitiva. ¿Qué te puedo decir desde mi punto de vista? Nosotros no tenemos solamente, este programa no tiene solamente un método de enseñanza, tiene varios métodos de enseñanza, tiene varios estímulos de aprendizaje, y eso enriquece mucho la experiencia porque no todos aprendemos de la misma manera. Eh, Típicamente en el IPADE, como en otras organizaciones, el programa lo da un instructor. Acá ustedes tienen contacto con más de 35 instructores, conferencistas, panelistas, que enriquecen esto de una manera exponencial. Entiendo que en otros programas no existen requisitos de admisión. Para este programa tienes que ser accionista
consejero profesional o director general para poder participar. Es decir, si eres un alto ejecutivo y eres una persona muy lista, típicamente no hay espacio en el programa para ese perfil. Tenemos nosotros un programa que se llama Women for Boards, que es un programa para habilitar a mujeres altas ejecutivas a participar como consejeras independientes, pero no son dueñas de empresa. ¿Por qué ponemos tanta énfasis en la dueñez? Pues por el paradigma, porque un ejecutivo tiene un punto de vista y una visión muy diferente a lo que le preocupa y lo que le interesa a un dueño de empresa o a un miembro de familia empresaria o a un directivo que le tiene que reportar al consejo de una empresa familiar. Entonces, y personalmente me parece a mí que en términos de temas, no hay un mercado, no hay un programa en América Latina mejor diseñado que este, aparte de haber sido el primero. Es un tema de selección de participantes, de diseño de programa, de métodos de aprendizaje y de conferencistas y panelistas, lo que ponen a nuestro programa en otro escalón, sin ninguna duda. Otro tema relevante es que todos nuestros instructores son consejeros y todos garantizado al 100%, todos nuestros panelistas y conferencistas son consejeros, son presidentes de consejo. No es un ejercicio meramente académico, nada en contra de la academia, pero este programa se alimenta no solamente de la riqueza académica, sino de la abundancia de experiencia práctica de los instructores. Eso te pudiera yo decir, Vero, con la mayor sinceridad del mundo. Ok, gracias. Aprovechando la pregunta de Vero, hola, buenas noches, doctor. Soy Daniel Berino. Hola, Daniel. Formación de consejeros. Ahorita me mencionaba sobre el programa de mujeres para formar consejeros. Este programa no es para formar consejeros. Estoy en lo correcto porque es algo que yo estaría buscando. No soy consejero, no soy dueño, caigo en esta categoría de alto ejecutivo, pero estoy buscando un programa de formación de consejeros. Entonces, sí quisiera aclarar ese punto, si este programa no ese es el caso. Sí, mira, sí formamos consejeros, sin ninguna duda que los dueños de empresa necesitan ser formados como consejeros. Entonces, no solamente les ayudamos con el tema de cómo armar y hacer que tu consejo funcione mejor, también elevo no solamente tus expectativas, sino tu propio funcionamiento como consejero. Y no solamente si eres dueño, también si eres directivo o propiamente un consejero profesional que ya sirven consejos, pero lo han invitado por su experiencia empresarial, pero siente que no domina el tema como debe ser. Recibimos a varias personas así cada año. De acuerdo, gracias. Sí, Daniel. Doctor pregunta, hola, durante el programa se contempla como ejercicio asistir a una reunión de consejo de alguna empresa que sea vivencial. Sí, fíjate que no, son reuniones muy íntimas, muy personales. Este, no lo permiten. Yo participo en 14 consejos de administración, presido 3 de ellos. Yo no permitiría que en los consejos que presido tuviéramos invitados así. Y en los otros consejos donde soy consejero independiente tampoco, no es para nada una mala idea, sería fantástico, pero
dado todo lo que se ventila y se comenta en esas reuniones, no lo veo factible. Y si nos van a dar una reunión live con información muy limitada, pues no tiene ningún caso participar en tal reunión, ¿verdad? Hay una ¿Cuántos pregunta. participantes estarán en el programa, verdad, Karen? Sí. Pues mira, iniciamos siendo 30 participantes, 35, tenemos 5 años teniendo 60 o más. Lo ideal es tener un menor número, pero pues es difícil sujetar un menor número. La verdad es que depende de las condiciones del mercado, pero cuando hemos tenido menos han sido 30, cuando hemos tenido más han sido 62. Y bueno, nada más preguntaron si las sesiones podrían ir nada más a las virtuales o a las presenciales. El programa incluye tanto sesiones presenciales como online. Entonces, sí tendrán que acudir a ambas. Se requiere el 80% de asistencia total del programa para poder contar con la constancia de participación en el programa. Y en caso que falten a una sesión, esa la tendrían que reponer en la siguiente edición inmediata al programa. Y bueno, creo que ya no veo ninguna otra duda. Y pues bueno, como quiera yo les hago llegar esta información, grabación de la sesión. Y pues bueno, les agradecemos mucho su asistencia. Doctor, si gusta cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todos, qué amables, brindarnos la oportunidad de platicar un poco sobre esto que tanto nos apasiona. Esperamos verlos pronto por acá. Les va a encantar la experiencia. Muchas gracias, Karen, por organizar esta reunión. Gracias, Carlos. Gracias, Karen. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, Karen. Gracias.